El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Qué importante es profundizar, sobre todo en la liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia, que es una expresión a través de signos, de imágenes, de palabras, de sonidos, que van manifestando una realidad que como seres humanos nos cuesta percibir. Precisamente los sacramentos en la Iglesia son eso, son signos que somos capaces nosotros de percibir a través de nuestros sentidos, pero que nos manifiestan una realidad. El signo carece de significado o carece de importancia, mejor dicho, sin el significado que le es dado. El agua del bautismo carece de importancia sin este significado que nosotros le damos, que a través de esa agua Dios nos transmite su Espíritu, que a través de esa agua el Señor nos concede su gracia, gracias como el formar parte de la familia de Dios, el llamarnos hijos de Dios, el formar parte de la familia cristiana, el poder recibir el don de la fe. Y así cada uno de los signos que nosotros vemos en la Sagrada Liturgia son signos que nos están manifestando una realidad que de repente no vemos. Esta realidad que nos conduce y realmente es lo más importante. Continuamente sucede cuando bendecimos una imagen o lo que sea, es que a veces uno como sacerdote sabe que el agua bendita en una bendición pues es meramente un signo. Lo más importante es la fórmula de la bendición, la oración que uno hace sobre el objeto a bendecir. Y a veces las personas dicen, es que no le puso agua bendita. Como que si el agua bendita fuera lo más importante en la bendición, ¿no? Lo más importante es la fórmula. Lo más importante es la intención del sacerdote. Si el sacerdote no tiene la intención de bendecir, y si el sacerdote no pronuncia la bendición, la fórmula de bendición no se efectúa. Así podamos echar agua bendita en algún lugar, el agua bendita no tiene esa virtud, vamos a decirlo así, de bendecir, sino la fórmula y la intención del sacerdote.
Basta que el sacerdote haga simplemente un signo sin pronunciar nada, pero tenga la intención de que aquello por ese signo quede bendito y queda bendito. O sea, la importancia entonces del significado que tienen estos signos en la vida de la Iglesia. Y hablo de esto porque la lectura del Libro de los Reyes que hemos escuchado nos da para descubrir esto, para no despreciar precisamente el valor de los signos, sino conocer realmente el significado. Vemos cómo Naamán en un primer momento ante este protocolo, que tiene que seguir para ser curado, se siente inclusive como, pues ¿qué sentido tiene que yo venga desde lejos a bañarme en un río que es insignificante a comparación de los ríos que hay en Damasco, de las tierras de donde yo vengo? ¿Por qué tengo que hacer un viaje tan largo para llegar a un río insignificante y ahí tengo que bañarme para ser curado? Y a veces podemos nosotros también despreciar esos signos. Sí, el signo puede ser insignificante, como los vemos en el agua del bautismo, pero aquí lo que importa no es tanto el signo, sino ese significado, sino lo que ese signo, lo que a través de ese signo nos es capaz de llegar a nosotros. Los sacramentos, por eso el desprecio a los sacramentos se considera una falta, porque no es el desprecio al signo como tal, sino el desprecio a Dios que transmite su gracia. Y uno de los sacramentos más despreciados en la vida de la Iglesia es la reconciliación, la confesión, que ya no solamente esto se escucha entre protestantes, sino inclusive entre católicos, es decir, ¿cómo voy a confesarme igual con un hombre que es igual que yo, que es igual de pecador que yo? Pues seguramente sí, hasta más pecadores que muchos. Pero no tenemos que valorar las cosas por el signo. El sacerdote en la reconciliación se convierte en un signo, en un instrumento de la gracia de Dios. Aquí lo que nos importa es la gracia de Dios transmitida por medio del sacerdote, independientemente de la calidad de persona que sea el sacerdote. Lo que importa aquí es que el sacerdote tiene una gracia especial, y es lo que nosotros queremos. No nos quedamos con el signo, sino con lo que el signo nos transmite. Finalmente Naamán pues accede y se baña 7 veces también, 7 veces, porque no basta con una. ¿Por qué tienen que ser 7 veces? 7 veces, sabemos que los números dentro de la Sagrada Escritura tienen también su valor, su significado, y el número 7 pues lo sabemos que significa la totalidad, la perfección. No importa, podrían haber sido 3, 1, 5, 7, 10, 12, pero los signos nos ayudan a nosotros. Como seres sensibles nos valemos de los signos. Y en la vida de la Iglesia, en la liturgia, tenemos signos. Y los signos, por lo tanto, los respetamos por el significado que tienen. Respetamos los signos en la liturgia por la gracia que se nos transmite por medio de esos signos. Claro que en algún momento determinado, como ha sucedido, podemos dejar a un lado los signos y poner otros, pero reconociendo que la gracia será siempre la misma. Por ejemplo, el cambio en la liturgia acerca de la celebración de la misa, que por muchos siglos fue
en latín y de espaldas al pueblo. Después de frente al pueblo y en la lengua de cada lugar. Son signos y en eso no afectan nada, porque Jesús mismo no nos dio una indicación concreta de cómo celebrar. No nos dio una indicación concreta. Nosotros somos los que ponemos los signos, reconociendo que a través de ese signo es Dios el que se manifiesta, atendiendo a aquellas palabras que Jesús dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dando entonces así la potestad a su iglesia de buscar, los signos más convenientes por los cuales Dios hace llegar su gracia. Por eso las reformas dentro de la iglesia en cuestión de la liturgia, sobre todo, son las que más se han verificado. Nos hablan precisamente de que el signo no importa. Lo que importa es lo que esos signos nos transmiten. Si entendemos esto, dejaremos de conflictuarnos por esta discusión que sigue siendo todavía tema, donde muchos se resisten todavía a aceptar el Concilio Vaticano II, aceptar las reformas de este concilio y sobre todo lo que tiene que ver con las reformas litúrgicas. Una de las reformas litúrgicas recientes fue la que le tocó al Papa Benedicto XVI, que se hizo un cambio en las palabras de la consagración. ¿Sí lo supieron? Así es. Se introdujo o se cambia una palabra, el todos, por muchos. Pongan hoy atención en las palabras de la consagración, ¿verdad? Y antes la expresión, sobre todo en las palabras de la consagración del vino: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos. Antes será por todos. Esa era la expresión, y ahora lo decimos por muchos. O sea, la palabra también es un signo. La palabra que utilizamos es un signo, y ahí se da también una reforma, una transformación. El todos por muchos. Aquí porque se atienden diferentes situaciones. Está el significado teológico, está el significado etimológico también, de donde parten las palabras que decimos. Para nosotros el referente es el latín, porque en el latín siempre se ha dicho multi, a muchos. Pero el todos quería abarcar, pues, precisamente a todas las personas. Pero reconocemos que la obra de la salvación, aunque es para todos, no todos pueden acceder a ella por su libertad, porque no la quieren, porque no la aceptan. Entonces el muchos viene a concretar más esta realidad. Pero son reformas, son signos que en la misma liturgia vamos viendo, y de repente vemos signos en la Eucaristía y perdemos el significado. Yo en algunos momentos determinados lo he dicho. Los signos, por ejemplo, las posturas. He explicado eso en varias ocasiones, las posturas de la misa. Son signos. Pero el respetar los signos nos hace valorar el significado de esos signos, lo que significa. El hecho de que nos reunimos para celebrar todos en comunidad,
el sacrificio de Cristo. Por eso todos en la misa hacemos lo mismo. Si hay que ponerse de pie, pues todos nos ponemos de pie. Si hay que ponerse todos de rodillas, todos nos ponemos de rodillas. Si hay que estar sentados, todos nos sentamos. Son signos, pero que tienen un significado que nos está transmitiendo una gracia. Y a pesar de que he dicho yo esto varias veces, algunas personas les sigue valiendo, ¿va? Hacen lo que quieren de la misa. ¿No? Pues no están participando en la iglesia, no están participando en el cuerpo de Cristo, porque hacen siempre lo que quieren. El signo lo valoramos en la iglesia por el significado que tiene. ¿Por qué el sacerdote se reviste siempre con vestiduras distintas a las que ordinariamente trae para celebrar el sacrificio? Bueno, son signos que nos están manifestando una realidad, una gracia y sobre todo la función, en este caso, del sacerdote, el sacerdote que se reviste. Las vestiduras propias del sacerdote, el alba, la estola y la casulla, para presidir una celebración eucarística, que tienen un significado. El alba, la pureza, la santidad a la que está llamado el sacerdote. La estola, la autoridad, el poder que le fue conferido al sacerdote en su ordenación. La casulla, pues es el rebaño, es la iglesia. El sacerdote se reviste con la casulla como signo del buen pastor, esa imagen del buen pastor donde el pastor trae a la oveja sobre sus hombros. Nosotros nos colocamos la casulla también, que cae sobre nuestros hombros como signo de la iglesia, de la oveja que portamos, porque el sacerdote es signo del buen pastor. Veamos, son signos, pero que nos transmiten significados que nos llevan a vivir más nuestra fe. Y esto también se puede aplicar precisamente en la manera en cómo Dios procede siempre en nuestra ayuda, a través de signos. Y signos a veces muy insignificantes, signos muy sencillos, signos muy humildes, pero que transmiten mucho. La ayuda de Dios nos viene casi siempre de donde menos nos esperamos. A veces nosotros pretendemos o queremos que la ayuda de Dios nos venga de un modo, ¿no? El Señor tiene sus medios, sus modos, y el Señor reparte sus gracias como Él quiere y a quien Él quiere. Por eso se enojaron los judíos cuando Jesús les pone estos dos ejemplos históricos. A ninguna otra viuda fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Ningún otro leproso fue curado, sino Naamán, que era de Siria, un extranjero. O sea, Dios da sus dones y sus gracias a quien Él quiere, como Él quiere, y actúa como Él quiere, y nosotros de ninguna manera podemos limitarle, de ninguna manera podemos decirle de qué forma tiene que obrar en nosotros. Él obrará cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, y bajo los signos que Él desee. Signos a veces muy sencillos, muy humildes, muy insignificantes. ¿Cuánto tenemos que liberar nuestra fe en Dios? Pues de la presunción, de tener una fe presuntuosa, que busca lo grandioso, lo maravilloso, lo estrepitoso, y desprecia lo sencillo, lo humilde, lo que casi nadie ve,
pues ahí es donde Dios está actuando. ¿Va? Pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de valorar en la vida de la Iglesia estos signos por los cuales Dios nos hace llegar su gracia, por los cuales Dios se nos manifiesta y nos hace vivir más nuestra fe, y que purifiquemos nuestra fe, ¿verdad? De todo ese deseo de grandeza, de querer ver a Dios actuando a través de signos extraordinarios, ¿no? Aceptemos los signos que ya tenemos, por los cuales Dios nos quiere llegar a hacer su gracia. Que así sea.